Dentro de la caseta a rayas rosas del profesor asiático solo existían lo maravilloso y de la luz del día no se sabía nada. El marionetista siempre aparece empolvado de una leve oscuridad, propaga los enigmas más desconcertantes en proporción directa con sus habilidades, pues cuanto más vivas son sus marionetas, más divinas sus manipulaciones y más radical la simbiosis entre muñeco inarticulado y dedos articuladores. El titiritero especula en un limbo no humano entre lo real y aquello que, aunque sabemos muy bien no lo es, parece, no obstante, real. Es el intermediario entre nosotros, su público, los vivos, y ellos, los muñecos, los no muertos, que carecen de vida por completo y que imitan a los vivos al detalle, dado que a pesar de que no pueden hablar ni llorar, son capaces de proyectar esas señales de significación que conocemos al instante como lengua. El titiritero da vida a cosas inherentes mediante los ademanes de su propia persona. Las varillas danzan, hacen el amor, fingen hablar y finalmente personifican la muerte. Aún así, llegado el momento, esta caterva de Lázaros fuera de la tumba se vuelve a poner en pie de un salto para la siguiente función, y ningún gusano baja por sus narices ni polvo alguno cubre sus ojos. Todos sanos vuelven a ofrecer sus breves imitaciones de hombres y mujeres con una exquisita precisión, tanto más perturbadora que cuando la sabemos falsa, y así este arte visto desde una perspectiva teológica tal vez sea blasfemo. Aunque no era más que el pobre dueño de un espectáculo ambulante, el profesor asiático se había convertido en un consumado virtuoso del arte de las marionetas. Transportaba su teatro plegable, el elenco de su obra única y diversas pertenencias en una carreta tirada por un caballo. Y después de representar su espectáculo en muchas ciudades bonitas, que ya no existen, como Shanghái, Constantinopla o San Petersburgo, él y su pequeño séquito llegaron por fin a un país de la media Europa donde, de las montañas, brotaban dientes afilados y poco naturales como los que garabatea un niño con sus lápices, una oscura y supersticiosa Transilvania, donde envolvían a los suicidas con ajo, les atravesaban el corazón con estacas y los enterraban en cruces de caminos, mientras los brujos practicaban sin cesar ritos de bestialidad inmemorial en los bosques. Solo tenía 2 ayudantes, un adolescente sordo, su sobrino a quien había enseñado su arte y una niña huérfana y boba de no más de 7 u 8 años que había recogido durante uno de sus viajes. Cuando el profesor hablaba nadie lo entendía porque no sabía más que su lengua materna, que consistía en un incomprensible golpeteo de cas y tes en staccato. Así que no acostumbraba a soltar prenda en situaciones normales y por más que hubiese tomado caminos separados hacia el silencio, todos al final firmaban con un pacto perfecto con éste. Pero cuando el profesor y su sobrino se sentaban al sol fuera de la caseta por las mañanas antes de las funciones, sostenían interminables diálogos en un lenguaje de signos, salpicados de gruñidos, sin palabras, en voz baja y silbidos que hacían que la coreografía silenciosa de su discurso fuese como la danza de apareamiento de aves tropicales. Y estos métodos de comunicación tan delicadamente alejados de la humanidad le resultaban peculiarmente apropiados al profesor, que más bien tenía el aire de un visitante de otro mundo donde la manera de ser la rigiesen más los matices que las aserciones. Esto se debía, en parte, a su avanzada edad, puesto que era muy viejo por más que llevase los años con soltura, aun cuando aquellos días, en aquel clima, siempre pasaba frío, de manera que andaba siempre envuelta en un mantón de lana deshilachado, aunque más bien era consecuencia de su pacífica indiferencia por todo lo que no fuese los simulacros de seres vivientes que él mismo creaba. Además, por muy lejos que viajase aquel séquito, ni uno solo de sus miembros había comprendido ni por asomo el exterior. Eran todos nativos de la feria, y al fin y al cabo todas las ferias son iguales.
Tal vez cada una de las ferias no sea más que un fragmento disociado de una sola e inmensa feria original que se diseminó inexplicablemente en una diáspora de lo asombroso. Sin importar su ubicación, una feria mantiene su atmósfera invariable y de coherencia propia. Hieráticos como los caballos de ajedrez, los equinos pintados de los carruseles describen círculos perpetuos tan inmutables como los de los planetas y tan inmunes al pareo mundo de aquí y ahora, cuyos reclusos acuden a presenciar boquiabiertos tales portentos, tal liberación de la realidad. Las estridentes invitaciones de los voceros se hacen en una lengua más allá de la lengua, o quizás en esa urlengua de los gruñidos y del ladrido que ya se bajo toda lengua. Por todas partes, las mismas viejas rapiñan golosinas pegajosas que parecen hechas solo para emborrachar de azúcar a las moscas, y si bien la forma de tales dulces excesivamente puede variar de un lugar a otro, jamás su naturaleza. Un elenco universal de perros bicéfalos, enanos, hombres cocodrilo, mujeres barbudas y gigantes con taparrabos de piel de leopardo revelan sus singularidades en las barracas de feria. Y vengan de donde vengan, todos tienen en común el tétrico glamour de la deformidad, una internacionalidad que no respeta fronteras geográficas. Aquí lo grotesco está a la orden del día. El profesor asiático recogía las migajas que se caían de aquella mesa colmada, aunque jamás dio la impresión de que se sintiese en su casa para nada, puesto que sus afinidades no coincidían con los ruidos molestos y los colores primarios, por más que aquello fuese lo único o el único hogar que conocía. Tenía el encanto melancólico de una flor japonesa que únicamente florece cuando se la sumerge en agua, porque también él revelaba sus pasiones a través de un medio distinto de su propio ser, y éste era su heroína, la marioneta Lady Púrpura. Ella era la reina de la noche. Tenía unos rubíes por ojos y la dentadura feroz, cincelada en madreperla. Siempre estaba al descubierto, pues lucía una sonrisa permanente. Tenía la cara blanca como la tiza porque estaba revestida de un pellejo de cuero blanco muy flexible, que se extendía por el torso, las articulaciones y la complicación de las extremidades. Las hermosas manos parecían más bien armas, según la longitud de las uñas, 12 centímetros de puntiaguda hojalata, esmaltada de escarlata, y llevaba una peluca negra peinada en el moño más elaborado que hubiese soportado cuello humano. Aquella chevelure monumental estaba fijada por medio de un montón de brillantes agujas para el pelo, adornadas con pedazos de espejo roto, de manera que cada vez que se movía proyectaba multitud de reflejos centelleantes que danzaban por el teatro como ratoncillos de luz. Los ropajes eran todos de colores lúgubres, oscuros y sombríos, rosas oscuros, carmesí y púrpura vivo del que tomaba su nombre, un púrpura del color de la sangre de un suicidio por amor. Debía de haber sido la obra maestra de un artesano anónimo, muerto hacía mucho, y sin embargo no fue nada más que un armazón curioso hasta que el profesor tocó sus cuerdas, porque fue él quien le infundió necromagnático vigor. Le transmitió una abundancia de vida que él mismo parecía poseer en muy escasa medida, y cuando se movía se antojaba menos una mujer astutamente simulada que una monstruosa divinidad, a un tiempo absurda y gloriosa, que trascendía la idea de depender de las manos del titiritero y daba una impresión de absoluta realidad y autonomía. Sus acciones no eran tanto una imitación como una destilación e intensificación de los gestos de cualquier criatura nacida mujer, de modo que era capaz de convertirse en la quintesencia del erotismo, dado que ninguna mujer nacida se habría atrevido a ser tan descaradamente seductora.
de Ángela Carter, Quemar las naves, los cuentos completos, editados por la Secretaría de Cultura en México. Una obra imprescindible, hermosa, un libro muy bello, publicado en el 2017, su primera edición. De Ángela Carter, Quemar las naves, reúne todos los libros de relatos: Fuegos artificiales, La cámara sangrienta, Venus negra y Fantasmas americanos y maravillas del viejo mundo, además de los relatos tempranos e inéditos, y supone una ocasión inmejorable para descubrir y celebrar a una escritora de su magnitud, una virtuosa de la prosa, inteligente, barroca, imaginativa, irreverente, siempre fascinante. De Ángela Carter, en una noche de luna roja, en un eclipse total de luna, una noche para leer Ángela Carter, con un prólogo maravilloso de Salman Rushdie. Se los recomiendo.